verdadera historia de cómo se fundó Roma. Todo comenzó hace más de 2700 años, en una región llena de colinas, ríos y pequeños asentamientos. En el centro de la península itálica, cerca del río Tíber, tribus latinas vivían dispersas, cultivando la tierra, criando animales y formando pequeñas comunidades. Nadie podía imaginar que estos humildes grupos de agricultores y pastores serían los cimientos de la ciudad que dominaría el Mediterráneo durante siglos, Roma. Roma no surgió de la acción de un solo hombre, ni de la intervención de los dioses, aunque los romanos más tarde contaron la legendaria historia de Rómulo y Remo para explicar sus orígenes. La realidad histórica nos muestra un proceso mucho más complejo y fascinante. Un crecimiento gradual de aldeas latinas que se unieron, influencias culturales de pueblos vecinos, organización social y política que permitió consolidar un núcleo urbano fuerte y estratégico, y la adaptación de sus habitantes a un entorno lleno de desafíos y oportunidades. Los primeros asentamientos se ubicaron en las 7 colinas que rodean la región central del río Tíber. El Palatino, Aventino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino y Celio. Estas colinas ofrecían ventajas naturales para la defensa y la vigilancia, además de garantizar un terreno fértil para la agricultura y pastoreo. La proximidad al río Tíber permitió a los primeros habitantes contar con agua potable, pesca abundante y rutas de transporte y comercio, elementos fundamentales para sostener la vida y el crecimiento de la comunidad. Cada colina albergaba aldeas independientes, donde familias dedicadas a la agricultura cultivaban cereales, aceitunas, vid y hortalizas, mientras criaban ganado como ovejas, cabras y vacas, y pescaban en el río para complementar su alimentación y comerciar con pueblos vecinos. La vida cotidiana estaba marcada por la cooperación, el respeto a la naturaleza y la realización de rituales religiosos que reforzaban la cohesión social. Se adoraba a dioses del hogar y la tierra, celebrando festivales estacionales que coincidían con siembras, cosechas y momentos de transición en la vida de la comunidad. A medida que la población crecía, las aldeas comenzaron a establecer contacto entre sí, compartiendo conocimientos, recursos y estrategias de defensa. Las primeras alianzas entre aldeas surgieron por conveniencia y necesidad, creando un núcleo urbano primitivo, un pequeño centro de comercio, culto y administración. Caminos rudimentarios conectaban las colinas, facilitando el transporte de alimentos, materiales y mercancías, mientras líderes locales emergían de forma natural para guiar a sus comunidades, tomar decisiones sobre agricultura, comercio y defensa, y resolver conflictos entre los habitantes. Roma también recibió influencias externas que fueron decisivas para su desarrollo. Los etruscos, provenientes del norte de Italia, introdujeron técnicas avanzadas de construcción, permitiendo erigir templos, murallas y edificaciones más resistentes, además de transmitir conocimientos en metalurgia y estrategias militares que reforzaban la defensa de la incipiente ciudad. Su cultura religiosa influyó en los ritos y ceremonias locales, unificando aún más a la población en torno a creencias compartidas. Por otro lado, los griegos del sur contribuyeron con saberes sobre agricultura, comercio, navegación y organización urbana, dejando una huella cultural que Roma adoptó y adaptó a su propia identidad. Estas influencias externas no solo fortalecieron la infraestructura y organización de Roma, sino que también aportaron ideas que facilitarían su expansión y consolidación como núcleo urbano estable. Con la consolidación de este núcleo, Roma comenzó a estructurarse políticamente. Surgió una monarquía temprana, donde los reyes locales ejercían autoridad, organizaban la defensa y coordinaban la vida comunitaria. La sociedad se dividió entre patricios, las familias nobles que controlaban tierras, recursos y decisiones políticas, y plebeyos, campesinos, artesanos y comerciantes que sostenían la economía de la ciudad mediante su trabajo y producción. Se crearon leyes básicas que regulaban la propiedad, el comercio y las relaciones entre los habitantes, mientras se establecían festividades religiosas oficiales que unían a la población en torno a creencias comunes. La defensa de la ciudad era una prioridad constante, por lo que se construyeron murallas y fortificaciones, y se entrenó a los ciudadanos en el uso de armas,
Estrategias de vigilancia y organización militar rudimentaria para proteger la ciudad de posibles ataques de tribus vecinas. A medida que Roma se consolidaba, comenzó a expandir su influencia sobre aldeas cercanas, ya sea mediante alianzas pacíficas o acciones militares estratégicas. La posición de las 7 colinas ofrecía una ventaja natural para controlar rutas comerciales y observar los movimientos de poblaciones vecinas. Se establecieron patrullas y sistemas de alerta temprana que garantizaban la seguridad, mientras la administración de recursos como el río Tíber, los campos agrícolas y los mercados locales se organizaba de forma eficiente, permitiendo sostener a una población creciente y mantener el orden. Esta expansión inicial fue clave para que Roma pasara de ser un grupo de aldeas dispersas a un centro urbano cohesionado y estratégico, capaz de resistir amenazas externas y consolidarse como un asentamiento duradero. Aunque la historia real es clara, los romanos contaban con un mito que explicaba de forma heroica los orígenes de su ciudad, la leyenda de Rómulo y Remo. Según esta historia, 2 gemelos descendientes de Alba Longa fueron abandonados en el río Tíber, criados por una loba y destinados a fundar Roma. Rómulo mató a Remo en un conflicto y se convirtió en el primer rey de la ciudad. Este relato servía para inspirar a los romanos, transmitiendo valores de valentía, astucia y fuerza. Aunque la verdadera Roma surgió de siglos de esfuerzo humano, cooperación entre aldeas, influencia cultural de pueblos vecinos y organización política y social estratégica. La vida cotidiana en Roma temprana combinaba trabajo, religión y preparación militar. Las familias vivían en casas de madera y barro, con techos de paja, organizadas en clanes que compartían tierras, herramientas y animales. La agricultura era el eje central de la economía, mientras que la artesanía, la alfarería y el comercio con aldeas vecinas complementaban la subsistencia y fomentaban intercambios culturales. Cada familia participaba en festivales religiosos, donde se rendía culto a dioses protectores de la cosecha, del hogar y de la guerra, reforzando la identidad comunitaria y la cooperación entre aldeas. La consolidación política y social permitió la aparición de líderes con visión estratégica, capaces de organizar la defensa, administrar recursos y mantener la cohesión entre patricios y plebeyos. Las decisiones de estos líderes, aunque rudimentarias, sentaron las bases de un sistema que más tarde se formalizaría en la República Romana, con instituciones políticas, militares y legales que garantizarían el crecimiento sostenido de la ciudad. Roma también desarrolló un sentido de identidad y orgullo que la diferenciaba de otras aldeas y tribus vecinas. La combinación de fuerza militar, organización social, religión compartida y ubicación estratégica consolidó un núcleo urbano que resistió ataques y conflictos. Las aldeas vecinas se integraron aportando recursos y talentos y conformando una comunidad que comenzó a verse a sí misma no solo como un grupo de aldeas, sino como una ciudad unida y fuerte, con visión de futuro y capacidad de expansión. Con el paso de los siglos, esta Roma temprana fue evolucionando hacia un centro urbano más complejo, con planificación en la construcción de calles, foros, templos y espacios de encuentro. La educación, la transmisión de saberes agrícolas, militares y religiosos, y la participación activa de los ciudadanos en la defensa y el mantenimiento de la ciudad reforzaron la cohesión social. Los líderes comenzaron a establecer reglas más elaboradas y estructuras que sentarían las bases de la administración pública, asegurando que Roma no solo sobreviviera, sino que prosperara. Roma surgió de un proceso gradual, lleno de esfuerzo, cooperación y visión estratégica. La ciudad, que comenzó como un conjunto de aldeas en las 7 colinas, protegida por su geografía y organizada por sus habitantes, se convirtió en un centro cultural, político y militar que dominaría la región del Lacio y luego todo el Mediterráneo. La combinación de trabajo humano, adaptación al entorno, alianzas y preparación militar permitió que Roma trascendiera el tiempo, dejando un legado que aún hoy es recordado en la historia de la humanidad. Así, la verdadera historia de cómo se fundó Roma nos muestra que no fue un evento singular ni milagroso, sino el resultado de siglos de desarrollo, cooperación y visión. Una ciudad que nació fuerte y estratégica, capaz de crecer, adaptarse y convertirse en la capital de un imperio cuya influencia perduraría por milenios.
Y aunque el mito de Rómulo y Remo aún inspira leyendas y relatos heroicos, la realidad nos recuerda que la grandeza de Roma se construyó con la determinación, ingenio y trabajo de sus habitantes, convirtiendo un grupo de aldeas dispersas en la ciudad eterna.